Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast en el que analizamos las tendencias emergentes en el campo del trabajo y la gestión de personas en las organizaciones. Hoy me acompaña en los micrófonos Jordi Serrano. Hola Jordi. Hola, buenas tardes. Y nuestro invitado es Eduardo Saldaña, codirector del Orden Mundial. Buenas tardes, Eduardo. Hola Santi, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que nos alegra mucho tenerte con nosotros. Eduardo, como hemos dicho, pues es codirector del Orden Mundial, un medio de análisis divulgativo muy enfocado en geopolítica. Nos hace particular ilusión porque Eduardo ya fue nuestro invitado allá por agosto de 2017. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad, Eduardo? Sí, la verdad es que cuando me escribisteis para este podcast me hizo mucha ilusión porque por entonces no habíamos ni lanzado el modelo de negocio nuestro. Estábamos diseñando todo el plan y preparando el salto ya a la profesionalización. Y sí que ha llovido. Echando un poco la vista atrás, dices, son 3 años, pero han sido largos, ¿eh? Porque cuéntanos un poco, aprovecha el momento de publicidad. Exactamente, ¿cuál es vuestro modelo? ¿Qué servicio? ¿Cómo os va? ¿Cómo os va? Nos va bien. Va? O sea, nosotros nos dedicamos al análisis internacional, pero con un carácter muy divulgativo. O sea, nuestro objetivo es que la gente pueda entender qué pasa en el mundo y por qué pasa. Pero asumimos que nuestro objetivo es llegar al mayor público posible, porque lo internacional importa, es como nuestro lema, ¿no? Y bueno, nuestro modelo se basa básicamente en suscripciones. O sea, nosotros apostamos por un modelo de suscripción y actualmente estamos ya a puntito de rondar los 2.000 suscriptores, que es una cifra bastante buena en 2 años y medio que llevamos con el modelo, y parece que a la gente le gusta. O sea, aquí en España y América Latina son nuestros principales mercados, al público hispanohablante, y funciona muy bien. O sea, tenemos presencia en radio, en teles nacionales, y yo estoy muy contento y muy orgulloso de cómo va el proyecto. Pues nos alegramos muchísimo, Eduardo. La verdad es que es un tema que a nosotros también nos apasiona porque, de hecho, bueno, las tendencias en el macroentorno, ¿no? En la geopolítica, pero no solo, en la tecnología, economía, etcétera, pues nos parecen muy relevantes también para nuestro propio tema, que es hacia dónde va el mundo del trabajo. Y, de hecho, de esto hablamos pues en aquella ocasión, exactamente el 23 de agosto de 2017, donde hablamos de temas como China, cómo China estaba deslocalizando, ¿no? Pues producción que antes le había sido deslocalizada ella por parte de otros países para convertirse pues, poco a poco en una economía del conocimiento, de cómo estaba entrando en África, ¿no? Con muchas inversiones en infraestructura, pero no solo. Hablamos del Brexit, hablábamos de la llegada relativamente reciente a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. Todo lo que cambiaba el mundo, pero ¿quién nos iba a decir todo lo que iba a cambiar en estos 3 años? Sí, además en vuestro campo, que es el del trabajo, yo creo que, bueno, estos 3 años, sobre todo estos últimos 8 meses, va a cambiar bastante. De hecho, hoy estaba pensando, antes de venir aquí, cómo va a afectar esto, por ejemplo, a ese proceso de deslocalización que estaba llevando China. Claro. Y yo me estaba planteando si de verdad podemos encontrarnos con una reversión de ese proceso para potenciar el mercado interno, porque es cierto que pues, la crisis también les va a golpear, no tanto, pero sí que les va a golpear, ¿no? Está dándole vueltas a eso. Si Europa, con esta nueva reindustrialización, ¿cómo puede dañar eso a países del sudeste asiático que tenían las fábricas europeas? Entonces De hecho, aquí está hablando incluso de el fin de la globalización, ¿no? Claro, o sea, yo creo que es más bien la idea del fin del multilateralismo, ¿no? En plan, la globalización va a continuar porque yo creo que es imposible hoy en día no vivir en ese entorno globalizado, pero sí es cierto que la tendencia, que eso yo creo que ya lo comentamos en su momento, que íbamos hacia un mundo más unilateral, más proteccionista, pues como que esa tendencia con el coronavirus se va a acelerar. Y sí que creo que veremos un mayor proteccionismo. Seguirán las redes comerciales, las infraestructuras y demás, porque, por ejemplo, China, que es la potencia en crecimiento, lo necesita. Pero yo creo que no vamos a ver tanto cooperación internacional y ese multilateralismo que primó con el dominio de Estados Unidos y la Unión Europea. Creo que ahora esos viejos poderes, ¿no?, que se ven amenazados, van a decir, bueno, no me he dado cuenta de cómo China me ha comido la tostada, y sobre todo por el avance de la tecnología, que es que yo creo que cuando hablamos no teníamos en mente la guerra que había por el 5G, es que no estaba ni sobre la mesa ese debate. No.
Y ahora... Claro. Sí. No, que de hecho incluso el mundo occidental parece que se resquebraja un poco, ¿no? El Brexit, en febrero de este año, pues la conferencia de seguridad de Múnich, el título era el Westlessness, ¿no? Como que parece que Estados Unidos va por un lado, Europa va por otro, Reino Unido pues podría ir por un tercero, ¿no? Volvemos un poco a los pequeños reinos. Y ahí, yo creo que está muy ligado con que estamos como una campana de Gauss y hemos tocado un poco el techo del crecimiento económico, por así decirlo. Y claro, tú tienes de repente una clase media china que, aunque se ha resentido este último año y medio, sigue creciendo, y la clase media occidental, entrecomillada, ¿no? Entre comillas siempre eso de occidental, está estancada. Claro. Entonces, de repente vemos que esas ideas, esos valores, ese modelo económico que nos había llevado al éxito, pues se empieza a frenar, porque la tendencia hacia el Asia-Pacífico, ¿no? Ya venía, yo creo que llevo 10 años escuchando que el mundo giraba hacia allá, pero también en el plano económico. Y yo creo que esa pérdida de la idea de Occidente, de ese atlantismo, viene de la mano pues, de que la gente está un poco defraudada. Y el Brexit es uno de esos ejemplos. El auge de los movimientos autoritarios en Europa, esas corrientes, también viene de ahí. Es decir, bueno, es que a lo mejor esto no ha funcionado. Esa idea de ese establishment europeo, otanista, que nos ha vendido esa idea, a lo mejor no es lo que necesitábamos. Una vuelta al nacionalismo, ¿no? Casi de la primera mitad del siglo XX, prácticamente lo que estamos viendo. Sí, en cierto sentido sí, pero porque en el momento en el que tú tienes esa crisis interna, te aferras a lo nacional, y la globalización lo que hizo es hacernos creer que éramos todos iguales, ¿no? Y que tú eras un ciudadano del mundo, y lo que la gente se da cuenta es que necesita un Estado que le proteja. De hecho, el coronavirus, una de las tendencias claras es un mayor papel del Estado de la mano de un mayor proteccionismo. Y eso suele ser una mezcla un poco peligrosa en momentos de crisis económica. Y Claro. yo creo que es un poco por donde vamos. O sea, el nacionalismo es que es el camino natural para esta situación que tenemos. Nacionalismo o corrientes más autoritarias que apelen a una solución fácil, ¿no? Para problemas complejos como lo que vivimos. Sí, que son modelos en cierta manera arriesgados desde la perspectiva del trabajo, por ejemplo, en cuanto a la integración de mano de obra extranjera, ¿no? De trabajadores inmigrantes en países como son los países occidentales donde los necesitamos por un tema puramente demográfico, ¿no? Por el envejecimiento de nuestra población, por la escasa natalidad y porque muchas veces en muchos países pues las tasas de desempleo ya son tan bajas, una cosa que igual parece mentira cuando lo hablamos desde España, pero hay países europeos donde las tasas de desempleo son tan bajas que o importan trabajadores de otros países o no consiguen cubrir los puestos de trabajo que tienen vacantes, ¿no? Sí, de hecho, una de las noticias ahora en la pandemia ha sido que el campo se queja, ¿no? de falta de mano de obra, ¿no? Al cortar la inmigración, ¿no? Yo es que estaba pensando en ese ejemplo que ha puesto Jordi. El ejemplo, no sé si recordáis lo que ocurrió con Reino Unido al principio de la pandemia, que no tenían trabajadores búlgaros y rumanos, que son los que suelen trabajar en el campo, y los británicos no querían trabajar en la recogida de la fruta, ¿no? Y se encontró el gobierno con un problema, y es que esos movimientos nacionalistas asumen que toda la población va a querer hacer todos los trabajos. Y te encuentras con que no es así. Sí, el mercado de trabajo es verdad que es un mercado, pero es un mercado particularmente pegajoso, ¿no? Y, digamos, oferta y demanda no se encuentran a la velocidad que muchos suponen. Esto es un claro ejemplo de esto. Y para una empresa que tenga un departamento potente de recursos humanos, tiene que ser consciente de los riesgos también que entrañan este tipo de movimientos si parte de su plantilla depende de trabajadores inmigrantes. Claro. Tiene que ser consciente de que una alteración en la política también acaba afectando a la empresa. No, desde luego. Esto es un tema que muchas veces se pierde de vista, pero eso es uno de estos temas macros
que quizá deberían de examinarse más o sobre los que se deberían de reflexionar más las empresas, precisamente por lo que tú dices, ¿no? Por la derivada que ciertas decisiones políticas pueden tener, ya no solamente a corto plazo, sino a medio y largo plazo en lo que son las dinámicas del mercado de trabajo de los países. Es que a veces hablamos de disrupción tecnológica, ¿no? Y siempre se asocia la disrupción a la tecnología. Y claro, el mundo es muy grande, ¿no? Y lo que está pasando fuera tiene impacto en nuestras empresas, en nuestras organizaciones. Claro, es que yo estaba pensando ahora, una noticia que yo la leía esta semana pasada, que las negociaciones del Brexit, por ejemplo, se habían olvidado del sector de la consultoría. Y un montón de abogados, notarios, consultores estaban viendo como en todas las conversaciones y en los acuerdos no estaba plasmado ningún tipo de marco jurídico para su actividad laboral. Y es uno de los claros ejemplos de cómo... En la City de Londres, consultores... Claro. Es que a ver los hilos, ¿eh? Sí, y despachos de abogados ingleses hay unos cuantos también. Pues ese es el tema, y claro, no sabían cómo poder organizar el marco legal para poder trabajar en un juicio dentro de la Unión Europea, claro, cuando se salieran, ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, otra cosa que hemos vivido durante la era Trump, que a mí me sorprendió mucho, era esa lucha entre Harley Davidson y Donald Trump, que es algo que a mí me estuve siguiéndolo bastante porque las motos Harley son uno de los iconos del prototipo de votante de Trump. Y de repente la empresa dijo que no, que ellos iban a producir fuera. Y Trump les intentó obligar a producir dentro. Al final se consiguió superar un poco eso, pero te encuentras como de repente una empresa ya no tiene esa vinculación nacional, sino que tiene una mirada más global. Y no puede estar pendiente de los designios del político de turno. No, y de hecho estamos ahora mismo asistiendo a la presión hacia los monopolios digitales, ¿no? Claro. Son empresas que están por encima del bien y del mal y que empiezan a chocar con la legislación de los países, ¿no? Bueno, por ejemplo, el GDPR entró en juego después de tu entrevista, ¿no? Me parece recordar. Sí, pues yo recuerdo que estábamos liados en esa época de cómo teníamos que hacerlo en la web, pero el tema de las grandes corporaciones es algo también muy bonito en cierto sentido, porque ha vuelto a traer sobre la mesa algo que ya ocurrió a principios del siglo XX, que eran las leyes antitrust, ¿no? Estas leyes que intentaban evitar los monopolios y el sector tecnológico. O sea, yo es que creo que nunca en la historia de la humanidad nos hemos encontrado con un poder semejante en un actor no estatal. Claro. Y es un desafío tremendo. Sí, y con un alcance global que va más allá de las fronteras, que no sabe, si quieres, de activos físicos, ¿no? Aunque los tiene, pero que puede estar, que al final muchas veces no sabes exactamente dónde se desarrolla su actividad, dónde genera su beneficio, dónde paga sus impuestos. Exacto. Y esto genera pues una serie de desafíos importantes. Y temas de geopolítica, digamos, de siempre, ¿no? Decir, oye, es que si instalo el 5G me van a espiar, ¿no? Como en épocas anteriores, ¿no? O sea, claro, que, digamos, los problemas de siempre, ¿no? De las guerras entre países, el espionaje y tal, sigue existiendo. Sí, y de hecho yo por añadir una cosa aquí, porque como vuestros oyentes están muy centrados en el tema de empresa, hay algo que a nosotros nos tiene bastante preocupados, y lo hemos hablado mucho a nivel interno, y es el desconocimiento que hay en las empresas de las implicaciones que tienen que sus trabajadores no tengan un control en las aplicaciones que se descargan en la tecnología que usan en sus compañías. Por ejemplo, conocimos el caso de varias personas que trabajaban en un gran banco en España, que en el móvil de la empresa pues tenían instalado WhatsApp, tenían instalado Facebook. Y claro, tú te planteabas, es el móvil con el que hablas con tus clientes te escriben por WhatsApp a ese teléfono y WhatsApp es una aplicación de una empresa privada estadounidense. Entonces, hay muchas brechas que se abren en esto y que es importante traer a debate. Claro. Y hay brechas en los dos sentidos, o sea, porque hay brechas en cuanto a la privacidad de los datos, es decir, bueno, a ver quién sabe cuáles son los datos profesionales que yo manejo en mi dispositivo, pero luego también está, que lo hemos visto en diferentes procesos políticos, la capacidad de influencia que pueden tener algunos de estos medios sobre el comportamiento de las personas, ¿no? Sí, totalmente.
o sea, de hecho, de 2017 aquí creo que han sido los 3 años dominados por la desinformación, ¿no? Esa idea de la lucha contra la desinformación, los bulos, las noticias falsas, y se ha escrito y se ha estudiado muchísimo eso. Y en cierto sentido, esa desinformación se ha alimentado del poder de influencia de las grandes tecnológicas y de dos cosas. Por un lado, el que son empresas privadas, en las que tú al final pagas por una campaña y en ese mercado ultraliberal estadounidense pues se hacía, ahora ya parece que se le está empezando a cerrar un poco. Y por otro lado, el de que son empresas que lidian con algo tan esencial como la naturaleza humana. Y esto es algo, me estoy poniendo un poco filosófico, pero tú piensas que tienes una gran empresa tecnológica que está lidiando con el descontento social. Está ayudando a que, o en cierto sentido, dando los instrumentos para que ese descontento social mueva una noticia. Y puede influir en ese descontento. Puede llegar a utilizar la ira de parte de la población pues, para mejorar su tráfico, para hacer que cedan sus datos. A mí me parece es una realidad muy, muy, muy peligrosa. Por eso Que es aquí importante. también hay diferencias Sí. a nivel global, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos visto estos últimos años en China la implantación del sistema este de crédito social, ¿no? Justo. Que es brutal, ¿no? Cosas, el debate sobre la privacidad, que aquí en Europa lo tenemos muy presente, igual no sé si está tanto en China, ¿no? Que implantan estas cosas, o ahora con el COVID, ¿no? No, es Con la que no lo está. implantación de herramientas, claro. O sea, no lo está. Y plántate un ejemplo claro, la aplicación WeChat, que es esa macro aplicación china que se utiliza para absolutamente todo. Lo que empezó como WhatsApp es que puedes pagar con WeChat, ¿no? Lo utiliza, es que no sabía decirte los millones de chinos que utilizan WeChat, pero bueno, son 1.300, bueno, pues pongamos que son ciento y pico millones de chinos. Esa aplicación llega a controlar absolutamente todo, es en la que se basa también el crédito social, ¿no? Y una cosa que ha ocurrido con el coronavirus es que creo que en las sociedades occidentales ha legitimado el control tecnológico chino sobre los ciudadanos. O sea, hay parte de la sociedad que ve legítimo ese tipo de controles. O sea, o lo vimos al principio de la pandemia, como muchísimos decía, implantemos ya esas aplicaciones para controlar la expansión del virus. Y el tema es que la democracia liberal europea garantiza los derechos del ciudadano, ¿no? Y ahí sí que creo que se ha visto la gran diferencia. Y bueno, China es que el derecho digital es una... Yo diría que es prácticamente nulo. Tú tienes derecho a acceder a la información, pero China es ese claro ejemplo, al igual que Rusia e Irán, que es el nuevo Internet, ¿no? La partición de los Internets, ¿cómo se llama? Ay, no es intranet. Splitternet o algo así, ¿no? Sí, Es la idea de que tú ya no vas a Sí. tener páginas prohibidas, sino que vas a tener un Internet paralelo. Sí, 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 O sea, sí. se van a crear nacionalismos en torno a la red. En China tú podrás entrar en el New York Times, podrás sentir que estás entrando en el New York Times, pero a lo mejor es el contenido seleccionado que quieren que en ese Internet veas del New York Times. Y es algo muy... yo estoy diciendo que es peligroso, pero es que es muy peligroso. Todo el rato a mí el tema tecnológico me parece un desafío tremendo, sobre todo por el poder de influencia que están ganando potencias como son China. No, El Google al final ha cedido a China para que le abra su mercado. No, es interesante porque en los años 80 y 90 ¿no? Se hablaba de la aldea global, ¿no? Que lo digital nos iba a traer la aldea global, ¿no? Y uniría todo el planeta y tal, y estamos viendo casi el contrario, ¿no? A ver, sí que se está uniendo a países porque, por ejemplo, tú ahora puedes seguir minuto a minuto la guerra entre Armenia y Azerbaiyán o las elecciones en Bolivia de ayer, pero luego hay países que tienen un control mucho mayor sobre esa tecnología, ¿no? Y sobre la capacidad de mover esa información. O sea, Armenia y Azerbaiyán, pues, por suerte o por desgracia, no tienen la capacidad tecnológica para controlar eso. Pero sí que Rusia lo tiene, China o eso, un Irán, incluso Estados Unidos lo tiene. Pero, por ejemplo, Estados Unidos tienes unas garantías y unas libertades mínimas a la hora de... Puedes ver perfectamente todas las protestas que están teniendo lugar. Hemos visto el caso de Hong Kong. En estos 3 años hemos podido ver cómo se ha acabado con la democracia
en un territorio como es Hong Kong, como era Hong Kong. Oye, Eduardo, una pregunta. Vosotros en este contexto, si quieres, de bloques, ¿no? Un poco de fragmentación del orden mundial en grandes bloques, Sí. pues eso, que ya tienen el poder incluso pues, para montar sus propias internets, ¿no? O sus parcelas de internet sujetas a sus propias reglas. ¿Cómo ves el futuro de Europa? ¿Cómo es el futuro en concreto, la Unión Europea, donde vivimos nosotros? Pues yo solo veo una única salida si quiere perdurar, o si todos los países miembros quieren perdurar, que es asumir que tienen que estar unidos. Y no soy yo aquí el más abanderado del europeísmo, pero si te pones en un modo pragmático de Realpolitik, o consigues unirte y ser un actor fuerte capaz de negociar entre esos dos bloques que se están formando, o lo vamos a pasar mal, sinceramente. Claro, porque precisamente lo que estamos viendo en Europa es como la tendencia contraria, ¿no? Claro. Y eso que con el coronavirus, con la primera ola, sí que vimos un poco ese resurgir, tarde, porque tardaron, pero bueno, ese resurgir con los fondos europeos, un proyecto común, pero nosotros ahora vemos así, con ojos de duda y de incertidumbre, qué consecuencias puede traer un mal control de la pandemia como el que estamos viviendo este último mes. Porque la primera ola, cuando no golpeó tan duro a países del norte de Europa, que suelen ser los más austeros, ¿no? Por así decirlo, y a ver qué consecuencias económicas tienen esos países, como en Países Bajos, por ejemplo, esta segunda ola. Y si no cambian su idea de ese apoyo al sur de Europa y todos esos fondos, que en teoría no se pueden revertir porque están asignados, pero sí se puede ir obstaculizando su llegada, ¿no? Y creo que eso sería uno de los grandes errores que se podrían cometer, porque al final el sur, por ejemplo, en Italia, no me extrañaría que acabara facilitando la entrada del capital chino si no hay un apoyo desde Bruselas. China está intentando acceder. Bueno, ya ha habido ahí algún flirteo, ¿no? Me parece. Claro, pero la idea era recuperarlos y, oye, vuelve a mirar hacia Bruselas, que tenemos que unirnos. Y ese es creo que el gran reto del proyecto europeo ahora es asumir que de una maldita vez tiene que dejar de ser un proyecto puramente económico, ¿no? Y ser un proyecto social y político también. Y ese es el desafío que llevamos viendo eternamente. La marcha de Reino Unido puede ser una oportunidad, sinceramente, creo que puede ser una oportunidad para países como Francia o Alemania de tomar completamente ese rol central. Vamos a ver cómo Merkel se marcha, a ver quién sucede a Merkel y qué rol coge Alemania, porque Alemania últimamente ha estado muy ahí, que sí, que sí, no, una equidistancia muy cómoda, pero creo que es hora de que Europa encuentre bien su espacio y lo reivindique, porque es que si no, sinceramente, lo tenemos muy mal. Sí. Entre la fragmentación, la demografía, claro, la dimensión, ¿no? Mismamente. Y que tienes a un socio, o sea, tienes la mezcla de la Unión Europea por un lado, luego la OTAN, y que al final son vasos comunicantes, no tienen muchísima relación, pero dentro de la OTAN tienes a un socio como es Turquía, que está generando una inestabilidad enorme. Pues, eso por un lado. Hungría, que un día se te va para arriba, para abajo. Polonia, todos los países del Visegrado. Entonces sí que creo que la crisis económica que se viene en el sur de Europa. Entonces, si pues quieren controlarlo... Tendremos que estar atentos. Y luego hay otra zona del mundo de la que hablamos la última vez que conversamos, en agosto del 17, joder, es que cada vez que digo la fecha ya ha pasado tiempo, ¿no? Que es África, ¿no? En aquella ocasión hablamos mucho de la intervención que estaba teniendo China, ¿no? De cómo estaban entrando mucho en las economías de esos países, un poco para ganar influencia allí. ¿Cómo habéis visto la evolución durante estos 3 años en África y cuáles son las perspectivas que tenéis presentes? Pues China continúa su expansión, eso está claro, porque el proyecto de la Ruta de la Seda es digamos que es el gran objetivo del mandato de Xi Jinping. Y eso pasa también por ampliar las rutas en la África subsahariana. Pero una de las cosas que... Explica un poco eso del proyecto Ruta de la Seda, porque... Vale, el proyecto de la nueva Ruta de la Seda es un proyecto que pretende unir por tierra toda la red comercial china. Es decir, China está desarrollando una serie de infraestructuras, bueno, por tierra y por mar, sobre todo. Ha desarrollado una serie de infraestructuras que ahora mismo unen Pekín
con Lisboa. Es decir, hay trenes que ya van directos de un lado a otro, que es esa idea de que el tren llega lleno pero se suele ir vacío, ¿no? Entonces China está expandiendo esa red y también por mar, a través de lo que se conoce como el collar de perlas chino, que va por todo el Índico y toda la costa oriental de África, y al final convierte a China en el centro de ese comercio internacional, la idea del imperio, del resurgir del imperio chino y su conexión. Y dentro de todo este plan, África tiene un papel importante, por lo que hablamos en su momento de una nueva zona de deslocalización, y es un mercado gigantesco. A nivel tecnológico es un mercado igual de grande, de hecho te diría que incluso más, porque es un mercado virgen a explotar, y es cierto que las tecnologías en muchos países africanos son muy permisivos con el acceso a estas tecnologías. Y eso es algo que, por ejemplo, nosotros sí que hemos ido viendo estos últimos años, y es que puede ser un gran problema el que no haya unos mecanismos de control para las tecnológicas que lleguen a estos estados, ¿no? Y luego otro problema al que se va a enfrentar China, que lo está viendo venir, es la crisis de la deuda de muchos países africanos. Que a ver cómo lidia con eso, porque lo que hemos visto, creo que fue en el 18 o en el 19, es que hubo problemas de deuda con, creo que fue, no sé si fue Sri Lanka, y lo que hizo China es quedarse con la gestión de uno de los puertos que había construido durante 100 años. Entonces, claro, esa crisis de deuda nos puede llevar a una mayor penetración de China si eso pasa por, vale, te condono la deuda, pero a cambio me permites hacer esto, esto y lo otro. Entonces, veremos cómo evoluciona eso en los próximos años. En la África subsahariana va a ser un tema importante. Sí, porque además desde una perspectiva demográfica, pues es un continente con futuro, ¿no? O sea, una población muchísimo más joven y llamada pues a crecer a un ritmo mucho mayor que incluso que la propia Asia, ¿no? Sí, gigantesco. Es decir, Nigeria creo que era para 2100 cuando tendrá más población que toda Europa junto, que todo el espacio de la Unión Europea. Y va a llegar, ahora no sé qué cifra está Nigeria, pero creo que eran los 600 millones de personas. Es un país enorme. Y tú ponte que tienes la misma situación en un Níger, República Democrática del Congo, y sobre todo población muy joven. Que es una ventaja, pero también es un problema, porque en países como Egipto, por ejemplo, sí que se ha visto la relación entre juventud y revoluciones. Es decir, si tú no tienes un desarrollo que vaya de la mano del crecimiento de esa juventud y te va creciendo tu base demográfica, lo que vas a tener es una juventud que se va sustituyendo, sigue igual de frustrada, y por muchos gobiernos que lleguen con la revolución anterior, si no se han solucionado los problemas, van a pedir cambios. Entonces ahí hay un problema latente que también supongo que con el desarrollo se irá solventando, pero es un problema importante. ¿Pero acaba de despegar África o no? Porque es verdad que nos llegan esas, ¿no? Que hay cosas muy interesantes, ¿no? Hay startups cada vez más, pero no acabamos de ver el despegue, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es que te diría que es muy... es que para esto soy muy escéptico y siempre he dicho que es un problema muy grande de competitividad, porque las infraestructuras son las que son, puedes tener startups, pero de 100 triunfa una o no triunfa ninguna. Luego los problemas acarreados que tienen a nivel interno. En Nigeria este año hemos visto muchísimas protestas por startups tecnológicas, por la impunidad de ciertos grupos de la policía que lo que se dedicaban era a extorsionarlas. Y ellos decían, mira, por leyes que impuso el gobierno para luchar contra la desinformación, lo que acabaron convirtiéndose fueron en herramientas para extorsionar a empresas del sector. Entonces, como que también lo político influye mucho en ese desarrollo. Y yo creo que crecerá pues, por el empuje natural, pero el aumento del peso de China es una realidad y no vamos a encontrarnos con un país africano que sea una potencia que corte el bacalao, ¿sabes? Sinceramente. Claro. Porque luego, por otro lado, me imagino que también, de alguna manera, estos países estarán sufriendo un poco el frenazo en la cooperación internacional como consecuencia de la crisis, ¿no? O sea, claro. Países occidentales pues tienen problemas económicos y parece que más que van a tener pues a corto plazo. Esto, pues por un lado, tiene que afectar a lo que son las ayudas, ¿no? A los países en desarrollo, y luego también incluso
en algunos casos, hasta el propio regreso de los emigrantes a sus países de origen, que hace que se corten las remesas que hasta ese momento enviaban estas personas. Además, estaba pensando, conforme estabas hablando, en el caso de las remesas, que con la pandemia ha sido uno de los grandes problemas en muchos países que viven de ellas. Además, se habla mucho en América Latina. Yo sí que he leído muchos problemas en El Salvador, en Honduras, con el tema de las remesas, pero en muchos países africanos ocurre lo mismo. Y luego lo que mencionabas de esa ruptura de la ayuda, lo estamos viendo estos meses con la preocupación de Naciones Unidas y de las ONGs con la llegada de la vacuna. Sí. Porque la crisis del coronavirus lo que va a hacer no es que vayamos todos a entrar en una crisis general, sino que van a aumentar mucho las desigualdades a nivel nacional, porque hay trabajos que se pueden desarrollar con esta pandemia y otros que no. Claro. Suelen ser los que menos posibilidades económicas tienen. Y lo mismo va a pasar con estos estados. O sea, hay países de Occidente, ¿no?, que sí que tienen esa capacidad de mantener sus economías con el teletrabajo, pero hay muchos países africanos en los que la economía de vivir al día es una realidad. Y la pandemia lo que ha hecho es aislar a los estados. Si tú no consigues vacunar o llevar a cabo una vacunación progresiva de esos estados africanos, lo que te vas a encontrar es que el norte los va a aislar porque son países en los que no hay una red de vacunación adecuada. Entonces, la fundación, o sea, Gavi, el proyecto este de Bill Gates, junto con Naciones Unidas y demás, sí que están intentando promover programas de vacunación masivos, pero te encuentras con que ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos han puesto dinero. Y dices, bueno, pues, ¿qué va a ocurrir? Que probablemente la vacuna sea una herramienta de acceso enorme a esos países. Sí. Y lo vamos a ver en América Latina con China, que ya están probando vacunas en Venezuela, lo estamos viendo, y es probable que pase lo mismo en Bolivia, que al final teja redes con China, y en el México de Obrador. De Obrador. Sí, pues la verdad es que un orden mundial pues poco ordenado, ¿no?, diría yo. Bueno, yo te diría que sí mantiene el orden o sea, el desorden típico del orden mundial, ¿no? Porque al final, pues la lucha entre potencias es algo que ayer leía un artículo y hablaba de cómo es natural la sustitución de una por otra y estos procesos de caída de los imperios, o lo que ahora son procesos mucho más acelerados. Sí, sí, es decir, no es nada nuevo, esto ha sucedido en la historia muchas veces. Lo que pasa es que ahora pues parece que las cosas van más rápido y además que conocemos más, ¿no? O sea, eso nos hace estar un poco más preocupados por la realidad internacional y es lo que creo que en su momento comentamos, que lo internacional cada vez nos afecta más y este desarrollo tecnológico pues nos hace asumir que que de repente Donald Trump se levante y quiera prohibir o imponer aranceles a la aceituna negra nos afecta muchísimo. Sí, por ejemplo, que es algo que pasó de verdad. O que un murciélago en Wuhan se constipe, ¿no? Exactamente. Sí, sí, este es vivimos en la era de los efectos mariposa, ¿eh? Ya no cabe ninguna duda. Pues la verdad, Eduardo, es que se nos echa ya el tiempo encima. Cada vez que hablamos contigo es que se nos pasa el tiempo volando. Estaríamos pues media hora más charlando, pero bueno, el tiempo es el que es. Así que por nuestra parte agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado esta tarde. Estaremos muy atentos a todas las tendencias que suceden en el mundo, porque nos parecen, aparte de parecernos apasionantes, pues porque muchas de ellas tienen sus implicaciones para nuestro tema, el mundo del trabajo. Y eso, de nuevo, gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros por vuestro trabajo y por invitarme, de verdad. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Para no perderos ninguno de nuestros episodios, recordad suscribiros en vuestra plataforma favorita. Estamos en Apple Podcast, iVoox, Spotify y muchas más. Podéis encontrar más contenido sobre el futuro del trabajo en nuestra web www.futureforwork.com, donde también encontrarás nuestros enlaces en las principales redes sociales. Hasta el próximo episodio.